Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Pues bienvenidos a una edición más de Los Reyes de la Aguja y pues bueno, ya saben, estamos más que contentos. El buen David Bolaños, ¿cómo estás, mi buen David? Bien, amigo, aquí estamos. Buenas noches a todos. Aquí una edición más donde vamos a hablar de muchas cosas muy importantes, ¿no? Tenemos varios temas todavía que nos quedan por platicar y a darle. Perfecto. Pues bueno, ya saben, a través de estas diferentes ediciones que vamos a tener, tanto en nuestro video podcast a través de YouTube como en Spotify, pues bueno, vamos a estar presentando siempre en cada edición una recomendación, ¿sí? Y pues el día de hoy tenemos el libro de Ecografía Musculoesquelética de Pablo Bárcelo y de Íñigo Iriarte. ¿Sale? Un libro bastante bueno, ¿sí? Sobre todo para aquellos fisioterapeutas que apenas comienzan en el mundo de la ecografía musculoesquelética. Es una obra bastante buena, ¿sí? Ya nos lo chutamos varias veces. ¿Sí? De hecho, durante la maestría de ecografía musculoesquelética, pues bueno, fue un muy buen apoyo. Entonces, una recomendación importante. Una ¿Vale? de las guías principales, ¿no? Sí, sí, Para sí, por empezar en supuesto. eco y para desenvolverte, ¿no? Claro. Con esto te estoy dando, sí, el buen David Bolaños y yo, pues una recomendación importante para que a lo mejor no tanto que tú comiences a hacer los estudios, sino que si en algún momento le llegas a enviar a algún médico radiólogo, sí, una indicación de un estudio, en el momento que tú lo recibas, pues bueno, tengas por lo menos las bases, ¿sí? Y sepas qué es lo que tú tienes que estar observando. ¿Por qué? Porque muchas veces hay muchos médicos radiólogos que los chamaquean, ¿sí? Los chamaquean y pues bueno, les ponen una cantidad allí impresionante de boberías que no van, ¿vale? Entonces, acuérdate, ecografía musculoesquelética de Pablo Barceló y de Íñigo Iriarte, ¿vale? Pues bueno, pues el día de hoy, mi buen Bolaños, ¿qué tenemos? ¿Sí? Tenemos un temazo, ¿sí? Algo que, pues bueno, muchas veces no queremos prestar a lo mejor tanta atención, pero bueno, porque nos da pena preguntarlo, ¿sí? Pero el día de hoy vamos a hablar en esta segunda edición de Los Reyes de la Aguja de mi primer certificación. Ay, caray, ¿cómo te suena esto, hombre? Sí, 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 algo muy importante porque surgen muchas dudas, ¿no? ¿Cuándo la tomo? ¿Sigo la carrera? ¿Puedo tomar una certificación? ¿Ya salí? ¿Ya es momento? ¿Voy por certificaciones? ¿Voy por maestría? O sea, surgen muchas dudas a lo largo de todo el trayecto, ¿no? Universitario y post carrera para poder identificar o saber si tenemos que ir por una certificación, ¿no? También, ¿cuál es la certificación que es ideal para mí, ¿no? Son muchas dudas que hay y que nos van surgiendo a lo largo del estudio, ¿no? Por supuesto. Y pues bueno, casi siempre tenemos algunas dudas cuando estamos recién salidos de la universidad. Ahora, a mí, ojo, a mí me pasó lo siguiente. Yo me sentía, sí, decía el presidente de la República, muy pipi is nice. Y me sentía yo que ya sabía todo. Hasta que te das cuenta que realmente los conocimientos que vienes trayendo de tu carrera todavía son básicos. ¿Sale? Pero eso lo vas observando a lo largo del tiempo. Si tú estás recién salido de la universidad, ¿sí? Seguramente te está pasando esto y sientes que sabes todo. Bueno, no es así. Y si tienes esa voluntad, ¿sí? Y esa cabecita lista para decir, ok, de acuerdo, necesito continuar con mis estudios. Bueno, este podcast, sin dudarlo, es para ti. Y vamos a comenzar con la primera pregunta, mi buen Bolaños. A ver, y dice, ¿por qué debo seguir formándome después de terminar mi carrera? Échale, venga. Básico, ¿no? Una de las principales motivos para seguir formándote es, uno, llenar unos huecos que tuvimos en la carrera, eso es importante. Hay formaciones diversas que me pueden apoyar en esto. Si yo sentí que en la carrera no tuve las herramientas necesarias o por X y razón no lo logré, pues tenemos cursos de neuro, tenemos cursos de anatomía, tenemos cursos de electro. Entonces, lo primer paso es que nos sirve para llenar esos huecos y el segundo paso es generar un valor agregado para atender a mis pacientes, ¿no? Tener más herramientas de lo convencional para poder atender a mis pacientes. Pasaba mucho con el tema de Richelis, ¿no? Richelis se volvió una herramienta
Una certificación que te daba esa herramienta y que le daba ese valor agregado a tu consulta. Fundamental en la actualidad, ¿eh? Híjole, el tema de la terapia manual instrumentada, importantísima, ¿sí? Importantísima. Pero bueno, fíjate, aquí hay un dicho, ¿no? En la forma de agarrar el taco se ve el que es tragón. Fíjate, el paciente sabe perfectamente cuando está con un profesional, ¿sí? Cuando está con un especialista. ¿Por qué? Desde la forma en la que tú te expresas, en la forma en la que tú trabajas con él, en la forma en la que el abordaje hacia su patología está haciendo, ¿sí? Obviamente los resultados. Entonces, vas a llegar a un punto donde vas a tener a lo mejor cierta frustración de decir, chin, yo creo que es momento, ¿no? De seguir aprendiendo, de seguir avanzando. ¿Sí? Si eso te está sucediendo, vaya, no tengas ningún temor, ¿sí? Todos pasamos exactamente por lo mismo, ¿sí? Que no te dé pena, empieza a invertir en tu educación, ¿sí? ¿Por qué digo pena? Porque hay mucha gente que así lo ve. A lo mejor tú, que tienes un poquito, ¿sí? De campo, colega, que ya te formaste en muchas certificaciones, probablemente digas tú, bueno, o sea, a mí no me da pena, yo agarro, me meto y punto, pero tú no sabes cómo hay mucha gente que le da temor seguirse capacitando por el hecho de que piensen que a lo mejor él no sabe o no tiene los conocimientos adecuados, le da temor exponerse. Bueno, para ti mi consejo es, no tengas ningún temor, sigue capacitándote, sigue formándote. Acuérdate que el objetivo principal es que tú tengas principalmente las herramientas adecuadas para poder atender a tu paciente, para poderle dar los resultados que él, ¿sí? Necesita y que tú sabes que él necesita. ¿Vale? Entonces, adelante, tú empieza. Ahora, algo importante que dice mi buen Bolaños, importante, ¿qué debo yo, ¿sí? de tomar como mi primer formación? Estamos ahorita en el punto en donde están saliendo las generaciones, ¿sí? de la parte, digamos, post-pandemia, en Claro. donde te das cuenta que los conocimientos más básicos, simplemente el profesional en la actualidad no los tiene. Desde la parte anatomía, fisiología, ya no te voy a hablar de la parte de agentes físicos, de ejercicio terapéutico, ¿sí? Mucho menos de la parte, digamos, de la terapia manual. ¿Sí? Los conocimientos fundamentales, los básicos, están completamente deficientes. Entonces, ¿qué te puedo recomendar? Si es tu primer certificación, comienza con lo que es la anatomía palpatoria, que aquí tenemos un especialista que es el buen David Bolaños. ¿Tú qué opinas? Sí, mira, yo considero que hay dos gamas de certificaciones, ¿no? La gama que es estos conceptos básicos que tenemos que tener a lo largo de la carrera y nos ayudan a complementar o a reforzar esos pequeños baches que siempre quedan, porque siempre por alguna razón queda un pequeño bache ahí, que son anatomía palpatoria, electroterapia, a lo mejor un curso de vendaje neuromuscular que te da esa noción anatómica de fibras musculares, direccionalidad, etcétera. Eh, Algo importante también de valoración ortopédica, o sea, hay muchas herramientas básicas y después hay certificaciones ya más especializadas, ¿no? Ya algo enfocado al deporte, algo enfocado a lo intervencionista, suelo pélvico, o sea, ya hay muchas gamas de certificaciones, ¿no? Tomabas, ejemplo, las primeras veces que uno toma certificación y recuerdo la primera certificación que yo tomé, ¿no? Yo tomé mi primera certificación cuando estaba en la escuela y justamente fue de algo de electroterapia, ¿no? Y la intención fue, dije, bueno, pues aquí en la escuela no tuve las herramientas prácticas, o sea, ya ni siquiera fue el elemento teórico, sino que no había equipos suficientes, veíamos de repente láser y la universidad no tenía un láser, entonces te confundía en ciertos aspectos y decidí prepararme para mi examen tomando una certificación de electroterapia, ¿no? Donde pude reforzar conocimientos y aproveché todo eso para que me fuera bien en la escuela, ¿no? Entonces fue un mecanismo que yo utilicé para empezar justamente en esta escala de certificaciones. Claro, claro, pues mira, aquí hay también una pequeña duda de mucha gente, que a lo mejor voy a hablar por muchos, que
a veces, ¿no? A veces se acercan con nosotros y hacen la pregunta, ¿qué debo yo de hacer? O tomo una certificación, o me meto a estudiar una maestría, o me meto a estudiar un diplomado. Bien, hay que ver el enfoque de cada uno de estos. ¿A qué me refiero con el tema de enfoque? Bien, si lo que yo estoy buscando es comenzar en el mundo de la investigación, ¿sí? Yo te recomiendo que hagas una maestría. Claro. Ahora, si lo que a ti en específico, ¿sí? digamos, te llena y es lo que estás buscando, que es la parte de especializarte porque quieres atender a tus pacientes, toma certificación. ¿Sí? Incluyo también a los diplomados. Ahora, ojo, en el tema diplomados, en el tema diplomados son muchos módulos, ¿sí? Pero son muchos módulos cortitos. Hay certificaciones, por ejemplo, como función seca, como neuromodulación, donde son muchos niveles, entonces no logras ver todo lo que corresponde, por ejemplo, a función seca en un diplomado, ¿no? Te recomiendo que te especialices específicamente a lo Claro. mejor, ¿sí? Y tomes una certificación, ¿sale? Entonces, concluyo, si lo que tú buscas es realizar investigación, ¿sí? La maestría es para ti. No esperes entrar a la maestría, y eso te lo puedo decir, ¿sí? Por experiencia propia, no esperes entrar a la maestría y ser un especialista del tema, ¿sí? No esperes estar en una maestría, por ejemplo, de fisiodeportiva y ser un especialista, ¿sí? En el tema de la fisioterapia deportiva. ¿Por qué? Porque sales y te topas con mucha gente que no tiene una maestría, pero está 1000 veces más capacitado que tú, ¿sale? Por eso es importante que sepas elegir qué tipo de formación necesito, ¿sí? Ahora, si tú lo que necesitas, repito, es especializarte, ¿sí? Te recomiendo más un diplomado o que tomes una certificación. O en efecto, como en la actualidad ya estamos observando, ya empezaron a salir las especialidades, ¿vale? Muy recomendables. Bien, entonces, mi buen Bolaños, ¿tú qué les vas a recomendar, ¿sí? Para poder elegir en el tema de su formación? ¿Qué hago? Yo vi por allí una maestría, yo vi por allí un diplomado, vi por ahí una certificación. ¿Qué comentario, qué aportación puede dejar David Bolaños en este rubro? Lo primero es identificar el nicho al que me voy a dedicar, ¿no? Si ya estoy empezando a ver pacientes deportivos, si me interesa lo ortopédico, si me interesa ir a algo más extenso, ¿no? Intervencionista, o si de repente ya adquirí un equipo de ecografía, pues necesito formarme y especializarme en eso mismo, ¿no? Lo mismo pasa con equipo de electroterapia, lo mismo pasa con equipamiento deportivo en tu clínica, miles de aspectos, ¿no? Que influyen. Entonces, lo primero es el nicho al que vas a ir dirigido, ¿no? Si me voy a ir a geriatría, deportivo, neurológico pediátrico, ortopédico, intrahospitalario. O sea, gracias a Dios la fisioterapia está creciendo tanto que ya empieza a haber ramas de especialidades, ¿no? Entonces, el objetivo es generar una especialidad, ¿no? Y no tener este temor a seguir estudiando, ¿no? O no que conformarnos con algo, ¿no? ¿Qué te vuelve especialista en tu área? En la experiencia que vayas teniendo, el tipo de paciente que vas teniendo y evidentemente la formación que vas consolidando, ¿no? Si ya sabes que tienes pacientes neurológicos porque a lo mejor trabajas en una unidad básica de rehabilitación y de cajón te van a llegar ahí los neurológicos, a lo mejor vale la pena entonces empezarte a enfocar con técnicas que te ayuden en ese tipo de pacientes, ¿no? Pero también qué pasa cuando no tengo noción, o sea, voy saliendo de la carrera o estoy en mi servicio social y no sé si voy a deportiva, no sé si voy a invasivo, no sé si me voy a ortopédico, ¿no? Existe esa pequeña duda, ¿no? ¿Qué pasa cuando no sé cuál es mi área de especialidad? Esto se lo pregunto mucho a mis alumnos, ¿no? ¿Qué te gusta? ¿Cómo vas? Ve desarrollando un área, ve buscando, ve checando, ¿no? También vemos que últimamente el área de dermatofuncional es que está agarrando mucho auge, ¿no? Muchos fisios quieren ir a la zona dermatofuncional y está bien, pero la misma dermatofuncional tiene áreas para empezar a trabajarlo, ¿no? Entonces, algo importante que les puedo aconsejar es, bueno, si ya sabes que quieres ir por una cosa, identifica qué temario tiene, qué información te puede dar, cuántas horas de práctica, cuántas horas teóricas vas a tener, porque eso también es importante en el esquema, ¿no? Que me den lo suficientemente, en una formación me dé la suficiente información para yo entender el tema y después tenga la suficiente
horas prácticas para poder desarrollar las habilidades, ¿no? Eso es algo importante, ¿no? Un esquema es eso. Identificar eso. Otro tema es, bueno, si en algún punto de trabajo todavía no tengo mi clínica, trabajo con alguien o para alguien, pues generar valor en ese tipo de situaciones, ¿no? Buscar una certificación que tenga un aval para cuando yo vaya a pedir un esquema laboral o tenga un muy buen currículum, ¿no? Con certificaciones de valor ahí, en ese punto. Entonces, eso es algo importante tomarlo en cuenta junto con el docente, ¿no? Conocer bien o identificar al docente, experiencia que tenga con el paciente, cuántas veces ha ido, a qué lugares ha ido, dónde se ha parado, ¿no? Todo eso es algo importante a tomar en cuenta. Sí, claro, porque una de las preguntas que nos hacen muy, muy, muy seguido. ¿Yo por qué debo de tomar una formación con ustedes? ¿Qué características debe tener una formación, una certificación para que para mí tenga validez? Mira, esto es muy, muy, muy básico, muy sencillo, te lo voy a decir. Punto número uno, ¿sí? La institución, ¿sí?, que lo está, digamos, ofertando, tiene que tener una personalidad jurídica, ¿sí? Es sencillísimo. Tú preguntas, oye, ¿tú me puedes dar una factura? Mucha gente que no está, digamos, regularizada en el tema de certificaciones no te va a poder expedir ningún tipo de factura. Entonces ahí es donde, primera opción, los pescas. ¿Sí? Claro. Número dos, la cantidad de las horas. ¿Sí? Salieron, digamos, certificaciones, en teoría, certificaciones, ¿sí?, que te dicen, certificación de 2 días, y te pones a observar la cantidad de horas y son 15 horas, o sea, hace día y medio, ¿no? O sea, no vas a aprender, por ejemplo, nada de fisioterapia intervencionista o invasiva en 15 horas, cuando solamente de punción seca con nosotros son 96 horas. ¿Sí? Imagínate nada más la cantidad de tiempo para electrólisis, para hacer toda la parte, digamos, de neuromodulación. ¿Sí? Entonces yo he Claro, a visto, final de cuentas, estas horas se vuelven horas sí, curriculares, ¿no? sí, esto, Tienes eso un poquito te más lo de van a experiencia, preguntar, ¿eh? valdría la pena explicar ese tema, ¿no? Cómo se expresan estas horas y cuál es el valor de cada hora, ¿no? Porque tenemos muchos, incluyendo cuando yo comenzaba a tomar certificaciones, pues llegué a tomar certificación de 9 horas, ¿no? Un día, y ni siquiera 9, eran 7 y las Sí, dos de no, 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 comida, no, ¿no? no, no te sirve, no te sirve. Porque cuando tú llegues a pedir trabajo, vas a llegar, por ejemplo, al ISSSTE, vas a llegar al Seguro Social, y cuando entregues tus documentos en lo que es recursos humanos, vas a observar lo siguiente. A mí me pasó, por esto te lo estoy diciendo. ¿Sí? Tenía documentos que decían 15 horas, 18 horas, y veía nada más el desfile. Fum, vale, este no, este no, este no, este no, este sí. ¿Sí? Y empecé a observar qué es lo que te va a pedir alguien que te va a contratar a nivel recursos humanos. Que tus certificaciones, que tus formaciones, que tus cursos sean mayores a 22 horas. O sea, como quien dice, un curso menor a 22 horas no te va a servir, ¿sale? A la hora de que tú pidas un trabajo. Entonces, es importante el tema de las horas. Ahora, hay algo más, ¿sí? Hay algo más, el tema de los créditos universitarios. Una formación por debajo de 1.5 créditos universitarios no te va a servir a la hora de generar un currículum, ¿sale? Importante, algo que nosotros nos costó mucho trabajo, pero que logramos, ¿sí? Entra, por favor, ¿sí? Cuando tú quieras hacer tu propio currículum vitae, entra a CONACYT y haz tu currículum vitae desde CONACYT. ¿Sí? Allí todas las instituciones que aparecen son instituciones reconocidas. Entre esas instituciones reconocidas está Kinesi Educación Continua de México, ¿sí?, a la cual, pues bueno, nosotros estamos vinculados, ¿sí?, y tengo el honor de representar dignamente, ¿vale? Entonces, importante todo esto que te acabo de mencionar. Y ahorita hablamos de los docentes y hablamos de algunas cosillas que no es para tirarle a nadie, es simplemente informar a los chicos, ¿sí?, lo que corresponde. Y bien, amigo, nada más lo que comentaba yo hace un momentito, no vamos a tirarle absolutamente a nadie, ¿sí? En particular, no es la intención de este podcast. La intención en lo absoluto es poder guiar a los chicos de qué tipo de formación tomar y qué deben de saber de cada uno de sus docentes. ¿Tú qué nos puedes decir, amigo? Mira, lo puedo ver desde los dos aspectos, ¿no? Desde el ámbito alumno, cuando me tocó tomar una decisión hacia una certificación, y bueno,
ahora que también me sigo capacitando y sigo buscando certificaciones, algo que me importaba mucho en el docente era saber la experiencia práctica, ¿no? Nos pasa mucho en la escuela. De repente nos da clase de reuma algún docente y resulta que jamás ha visto pacientes de esas características, ¿no? O sea, que no son su nicho. Entonces, este tipo de situaciones, pues, era importante o es importante para el alumno, ¿no? Que si me estás dando información de valor, sea información que tenga algún grado de experiencia, ¿no? Sabemos que el libro puede decir ciertas cositas, pero la experiencia que puede tener un docente al momento de expresarse es, ok, mira, ¿qué te parece si también lo comprobamos de esta manera? O puedes abordar al paciente de esta manera. Si te complica la situación en este caso, puedes empezar a utilizar este otro tipo de objetivos, ¿no? Varios ejemplos con sobre todo los pacientes neurológicos que vemos, ¿no? Que de repente la forma en la que te acomodas, la forma en la que haces el estiramiento, cómo te ubicas con el paciente, ¿no? Son cosas que te da la experiencia y que por eso es importante que uno de los factores que debe tener un docente es experiencia con ese tipo de pacientes, ¿no? Es algo vital a creer. Claro, claro, fíjate, algo que es muy común en el tema de las formaciones, siempre se acercan los chicos y me hacen los comentarios siguientes. Mire, yo tomé la formación de tal colega, ¿sí? En donde, pues bueno, la formación era enfocada a lo que es la fisiodeportiva, pero con el enfoque osteopático, con el enfoque ejercicio funcional, con el enfoque función seca. Entonces, dicen los chicos, el docente todo se lo sacaba de la manga, ¿no? O sea, no había una metodología, simplemente lo que se le ocurría hacer en el momento, ¿sí? Lo empezaba a reproducir, ¿no? Claro. Entonces, a ver, vamos a hacer ejercicio funcional, pero aquí, después de esto, podemos hacer función seca. Y vamos, a ver, vamos a sacar agujas y vamos a hacer esto. Entonces, no existe una metodología. Si tú ya estás viendo, ¿sí? Desde el programa, que no hay una metodología, que no te lo están poniendo la parte, digamos, teórica por horas, la parte práctica por horas, ¿sí? Que no lleva toda una congruencia, ahí te está dando ya las famosas red flags. Ya estás teniendo Claro. banderas rojas, entonces mucho cuidado porque seguramente te vas a desilusionar bastante, ¿sí? Entonces, mucho cuidado. Ahora, otro punto que dijo el buen Bolaños que es muy importante, ¿sí? Para empezar, si tu docente te está ofertando una formación, pues bueno, observa en su currículum que realmente sea un especialista en el tema. ¿Sí? Cuando tú a mí me haces una pregunta de función seca, ¿sí? Estamos hablando que mi primer formación de función seca fue en 2011. ¿Sí? Entonces tiene un montón de años. ¿Sí? O sea, te estoy hablando ya de 12 años de experiencia en el tema de función seca. ¿Sí? Hay gente, por ejemplo, que acaba de tomar formación conmigo, toma formación por allí con un colega de acá de Yucatán, ¿sí? Saca deducciones entre los dos y ya saca una formación. Entonces, el chico no tuvo el expertise, vaya, perdón, el tiempo de generar una expertise, ¿sí? Entonces, ¿cómo vas a enseñar algo que simplemente no sabes, ¿no? También tengo, por ejemplo, muchos alumnos que han tomado formación de neuromodulación conmigo y ya sacan su formación de neuromodulación conmigo. Para que yo llegara a dar una capacitación de neuromodulación, principalmente ya me tuve que ir a Europa, me capacité ya en neuromodulación, volví a tomar neuromodulación otra vez, ¿sí? Tomé una maestría donde llevaba todo lo correspondiente a fisioinvasiva, ¿sí? Hice una especialidad en ecografía musculoesquelética, ¿sí? Después hice un curso en todo lo que era neuroecolocalización, ¿sí? Después de allí tomo una maestría en lo que es ecografía musculoesquelética. Entonces, muchas veces, ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando se acercan algunos anestesiólogos y me dicen, oye, pero tú cómo sabes esto? Ah, bueno, por esto, ¿no? Por eso sé neuroecolocalizar paquetes neurovasculares. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo algunas formaciones y veo que algunos alumnos sacan sus formaciones? Obviamente yo les doy las cosas ya muy digeridas, ¿no? Pero atrás de eso hubo un trabajo importantísimo y hay una expertise bastante grande, ¿no? Entonces, antes de que tú tomes una formación, identifica al docente en su formación. Realmente
es un experto, ¿sí? Realmente tiene la capacitación, digamos, adecuada. Realmente es una persona que tiene una práctica importante en el tema. Si tú estás observando, ¿sí? Que apenas se hizo su formación de neuromodulación hace un año, vaya, pues no tiene una expertise, ¿me entiendes? O sea, por mucho que piques todos los días, ¿sí? Entonces, aguas con el tema de red flags, ¿sí? Ahora, ojo, no es una tiradera, no es mi punto en este momento. Hay técnicos en fisioterapia, ¿sí? Que dan certificaciones para licenciados en fisioterapia. Sencillo, ¿sí? Se le pide un título y una cédula profesional, ¿sale? Claro, también. Básico, es elemental. Si tiene un título y una cédula profesional de licenciatura en fisioterapia, vaya, seguramente mínimo tiene los conocimientos, ¿sí? Similares a los tuyos. Mínimo, ¿vale? Bien, y ahora, una pregunta súper importante, ¿sí? El tema de la validez. ¿Sí? Vamos a hablar de la validez, porque hay algo que también siempre te pregunta, mi buen Bolaños, ¿no? Que es el Sí, sí. tema de los avales. ¿Quién te avala? ¿Sí? ¿Por qué debo de formarme contigo? Bien, ¿qué nos puedes decir de esto? A ver, cuéntanos de tu formación y qué es lo que tú haces para obtener la validez oficial, ¿sí? Y que tengas un aval en tus certificaciones. Mira, principalmente es una de las preguntas que vuelan siempre, ¿no? Todo el tiempo está quién te avala, quiénes son las instituciones, y así inmediatamente tú te das cuenta quién es el alumno que tiene ya experiencia en un cierto grado de tomar certificaciones, ¿no? Porque a veces te dice, es que me dijeron, me ha tocado, me comentan alumnos, es que me dijeron que estaba avalado por tal institución y a la hora de recibir el documento nunca apareció el logo de tal institución, ¿no? ¿Qué sucede, no? O luego está el famoso aval de la SEP, que es valiosísimo para todo el mundo, ¿no? Que todo el mundo solicita y pide y que todo el mundo esté avalado por la SEP y después te das cuenta que la red Conocer no avala la certificación como tal, sino que a lo que avala es que el docente está capacitado para dar un tema, ¿no? O sea, que es un docente que puede extender un tema, más no significa que tu certificación esté avalada, ¿no? Entonces, el primer paso para saber si tu certificación está avalada es qué institución universitaria está atrás de todo ese proyecto, ¿no? O qué instituciones universitarias, porque hay certificaciones que están avaladas por varias, o tienen convenios, sí, por varias universidades. Eso es un paso, ¿no? Identificar eso, ¿no? Que no solamente nos dejemos llevar por esta red Conocer, que lo que Claro. se avala es al docente para poder dar un tema, ¿no? O sea, de hecho, la misma red Conocer lo que te pide es horas de desarrollo de un tema. Entonces, lo que está avalando es al docente que puede, que tiene las capacidades para explicar un tema, ¿sí? Más no significa que el documento que ese docente te esté dando esté avalado por la SEP, ¿no? Y si lo quieres Te comprobar, estás márcales pegando a... duro, ¿eh? Estás pegando duro. Estás tirando garrotazos por todos lados, ¿eh? Déjalos en paz. Ahorita seguramente están descansando. Déjalos en paz. No, pues es una Bueno, pregunta fíjate. muy real, ¿no? Sí, 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 sí. Es algo que el chico, el colega, te pregunta. Entonces, pues, tienes que ser directo, la verdad. Lo que es solamente. Sí, Sí. sí. Mira, Sí, la es algo verdad. muy común que de forma constante nos están preguntando, ¿no? O que lo solicitan. Oye, ¿y por qué no la SEP? Oye, ¿y por qué no tal cosa, no? Pues hasta donde tenemos entendido, la única institución que avala por parte de la SEP es la misma SEP. La sé. Punto. Sí, no, entonces Sí. es una Ahora, realidad, ¿no? Que incluso si cuando tú cuestionas como alumno, te lo dicen. ahora, fíjate. Importante el tema, ya que se metió mi buen Bolaños, ya que dio catorrazos a todos los demás colegas que dan cursos. Bueno, importante, importante. ¿Quiénes te pueden avalar, sí, realmente tu curso? Las universidades. Tienes que acercarte, tienes que llevar tus programas como tal, ¿sí? A una universidad. La universidad se va a encargar de hacer todo el vínculo con la SEP. Y si la SEP está de acuerdo, ¿sí? Si la SEP y la universidad, ¿sí?, dan ese visto bueno, entonces estás obteniendo un aval, ¿sale? En el caso de nosotros estamos hablando que tenemos cinco universidades que nos avalan.
Número uno, Centro Universitario CEPREM en Morelos. Modelo, Vizcaya. ¿Sí? La Universidad Rey Juan Carlos. ¿Sí? Entonces, simplemente hay que tener, ¿sí? Bien, como que esos datos que estamos mencionando, observarlos en los documentos, observarlos a la hora que pedimos esta información, ¿sí? Porque seguramente eso va a evitar, pues bueno, que tengamos al final, pues un mal sabor de boca, ¿sí? O entremos en una etapa de frustración porque no tomamos la formación, ¿sí? Adecuada. Ahora, también otro punto, mi buen Bolaños, el temario. ¿Te acuerdas que te acabo de mencionar el tema del temario? Sí. Bien. Simplemente, si no existe una metodología, ¿sí? En el temario, tú lo estás observando desde que lo estás leyendo. A ver, aquí me meten de verde, de mole, de raja, también de dulce, ¿sí? Está todo revuelto, ¿no? Bien. Si tú lo estás observando desde el principio, que esto no cuadra, vaya, no te metas en problemas. ¿Sí? Algo que tenemos en la formación, por ejemplo, del buen Bolaños, en información, ¿sí? Todo va con una metodología. Todo está medido en horas, ¿sí? Tanto en la teoría, tanto en la parte práctica. Algo más que hacemos es cómo te voy a enseñar función seca si no sabes identificar estructuras, ¿sí? ¿Cómo te voy a enseñar función seca si no sabes anatomía? ¿Cómo te voy a enseñar función seca si no sabes por lo menos las bases de la fisiología? Entonces, vaya, todo tiene que llevar una metodología. Algo, por ejemplo, que me gustaría que nos pudiera platicar el buen Bolaños, ¿cómo es la metodología de la formación que tú llevas? Mira, principalmente lo que se les da es la base teórica inicial y siempre se desarrollan estrategias de práctica, ¿no? Que el tema teórico no se vuelva un tema tan complejo, que sea digerible con la información que necesita el alumno para poder desarrollar la técnica. Se buscan estrategias donde el alumno en ciertos puntos específicos, donde ya entendió algunos conceptos teóricos, comience a desarrollar elementos prácticos para que pueda empezar a comprenderlo, ¿no? Vamos a un tema muy sencillo, es cuando hablamos de la técnica de Hong y la técnica de Rolling. Antes de que ellos la desarrollen en un elemento práctico con su paciente, se los hacemos ver vía ecográfica, ¿no? Les ponemos el ecógrafo y les decimos, mira, aquí está, y así se visualiza por dentro, ¿sí? Cómo es la técnica de Hong, cómo se expresa la técnica de Rolling, cómo llegas de un plano a otro plano, cómo pasas por varios tejidos, ¿no? Entonces, esto complementa lo que tú estás diciendo de forma teórica con un elemento práctico, sí, con el material audiovisual necesario para que el alumno diga, "Ah, ok, lo comprendo", y cuando lo voy a reproducir ya tengo esa imagen dentro, ¿no? O sea, ya sé qué estoy haciendo, ¿no? Nos pasaba mucho me llegó una duda de un alumno, ¿no? Me dice, le hicimos la observación en un curso y me dice, oye, pero pues es que sí estoy angulando bien. Y le digo, no, tu aguja está doblada. Cuando tu aguja está doblada, no estás cambiando de dirección. Le ponemos el ecógrafo y retroalimentamos, ¿no? Mira qué pasa cuando sí sales a un plano cutáneo y ahí vuelves a generar una angulación, cómo en verdad cambia la direccionalidad de la misma, ¿no? Entonces, son elementos que también es importante que lo debas buscar, ¿no? Que también, por ejemplo, ahorita que hablamos de qué debo buscar de un curso, pues que mi docente esté no solamente capacitado, sino que en verdad está al pendiente de mí, ¿sí? Como alumno, y que pueda estar pendiente de cómo hago la técnica, ¿no? Que no simplemente me la enseñe y lo dejemos así, ¿no? Que en verdad está al pendiente y que resuelva ese tipo de esquemas, dudas. Pero en el elemento temático de cómo se lleva esta organización para poder dar la enseñanza, pues esa es una parte vital, ¿no? Que existan elementos teórico-prácticos y que exista el elemento audiovisual para poder descomplementar, ¿no? Claro, claro. Fíjate que algo que acabas de mencionar, yo siempre he sido mucho de la parte visual. ¿Sí? A los chicos siempre que me preguntan, a ver, oiga, usted me está diciendo que yo estoy generando un estiramiento local de las estructuras citoesqueléticas acortadas, ¿no? Yo cómo sé que lo que usted me está explicando es cierto. Algo que siempre les digo, a ver, tú ya tienes tu aguja dentro. Alrededor de todo lo que es el filamento se adhiere una proteína que se llama integrina.
La integrina está adherida al citoesqueleto de la actina. ¿Qué pasa si yo empiezo a generar estos fenómenos de mecanotransducción, donde genero esa tracción, donde genero esa torsión, esa flexión, ese estiramiento, ¿sí?, de mis tejidos? ¿Qué pasa si yo empiezo a girar mi aguja? ¿Qué pasa si yo lo empiezo a manipular? Ah, bueno, ven, vamos a poner ultrasonido. Quiero que tú lo veas, ¿sí? No solamente que yo te lo explique, no solamente que lo veas en una diapositiva. Ven, quiero que tú lo veas, ¿sale? Esto es parte de la experiencia del docente. Vaya, son cosas que tú ya en tu formación también tienes que tener como curiosidad y de decirle al docente, a ver, usted me está diciendo esto, que pasa esto, ¿cómo lo puedo yo ver ahorita en este momento? ¿Cómo me lo puede usted demostrar? ¿Sí? Claro. Vaya, tienes que absorber todo el conocimiento, ¿sí?, cuando tú tengas, ¿sí?, esa oportunidad de entrar a una formación. Ahora, fíjate, vamos a irnos, ¿sí?, vamos a irnos ya a cerrar con broche de oro. Y esta pregunta está buena, ¿sí? No es tampoco para tirarle a nadie porque no es la intención, incluso nosotros tenemos este tipo de certificaciones, pero ahí te va mi buen Bolaños. Dice, ¿me sirve tomar una certificación en línea? Venga, échale mi buen Bolaños. Vamos a cerrar con broche de oro. Factores a identificar para una certificación en línea. En primera, que el tipo de certificación que vas a tomar en línea tenga el concepto teórico que necesitas. Si vas a tomarla en línea es porque estás buscando un concepto teórico que necesitas, ¿no? Principalmente. Si es una certificación de, vamos a hablarlo, de algo que necesite desarrollar habilidades prácticas y la estás tomando en línea, ¿cómo compruebas tú o cómo te comprueban? ¿Sí? O sea, la certificación debería tener un modelo en el que te comprueba que en verdad estás desarrollando bien ciertas técnicas prácticas. Y ahora, las horas. En una certificación en línea no vas a tener o no vas a desarrollar horas prácticas, ¿no? Entonces, el modelo de certificación en línea se debería de basar en los elementos teóricos que yo estoy buscando, ¿no? Vamos a ponerlo. Certificación al azar, ¿no? Algo de hombro, ¿no? Patología de hombro. ¿Qué te va a dar? Patologías de hombro, algunas técnicas de valoración, algunas recomendaciones en tratamiento. Se acabó. ¿Me sirve? Sí, porque estoy viendo lo de hombro. Pero si me dice terapia manual a nivel de hombro, espero que me den mínimo. Lo primero que espero es, independientemente del esquema teórico, es que me den todo el material audiovisual para que en otro punto lo pueda ver y pueda repasar, ¿no? Y de todos modos, no garantizo que alguien me esté revisando ese tipo de técnicas. Entonces, si es una certificación en línea, lo ideal es que me den el concepto teórico que necesito para poder atender a mi paciente, ¿no? Vamos a poner otro ejemplo, espasticidad, ¿no? Atención en el paciente espástico. A lo mejor lo que quiero repasar son los elementos que me llevan a que mi paciente sea un paciente espástico y después comprendo en otro tipo de formación que me genere práctica. Ahora sí ya desarrollo habilidades prácticas para poder tratarlo. Sí, por supuesto. Entonces, uno de los puntos que debemos de tener en cuenta es una certificación en línea. Para empezar, ¿quién le imparte? Es parte de un programa educativo de una universidad. Ten por seguro que muy probablemente, ¿sí?, tengas a lo mejor un muy buen contenido teórico. Pero lo que acaba de decir el buen Bolaños es muy cierto. No te vas a meter una certificación de punción seca en línea, ¿me entiendes? O sea, no se puede. ¿Por qué? Porque hay muchos elementos que son 100% visuales y son 100% prácticos. Entonces, sí, mucho ojo con algunas formaciones. Ahora, no es lo mismo. Es que yo me metí a una certificación de vendaje neuromuscular. Vaya, estás poniendo vendaje, ¿me entiendes? O sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Si tú lo comparas, por ejemplo, con una certificación de neuromodulación intratisular en línea, ¿no? Imagínate, tienes que entrar a nervio de Arnold, ¿sí? O sea, y lo vas a hacer solamente porque lo viste. No, hay muchos elementos que te llevan a tener que tomar en cuenta la parte de tomar este tipo de formaciones. Lo práctico es importantísimo. Entonces, sí, mucho cuidado. Tienes que saber elegir, ¿sí? Aunque venga de una gran universidad, simplemente si no estás observando, ¿sí?, que te vaya a servir en la cuestión práctica, simplemente yo te recomiendo que te esperes, ¿sí?, y que tomes una certificación que realmente te vaya, digamos, a servir. Aunque tengas que invertir,
A lo mejor vives en Yucatán y a lo mejor tienes que volar hasta Ciudad de México. Bueno, hazlo. O sea, es mucho mejor inversión, ¿sí? Que si tú esperas a tomar una certificación en línea, ¿vale? Entonces, mucho ojo, ¿sí? Mucho ojo en algunas formaciones de este tipo. Ahora, muy diferente a que si tú tomas un congreso en línea, ¿no? Vaya, simplemente los congresos tú sabes que es una embarradita, ¿no? Vas a ver una pizquita del conocimiento, a lo mejor de cada uno de los ponentes. Entonces, si es un congreso, adelante, tómalo. Pero no una certificación, por ejemplo, invasiva, no una certificación de terapia manual, ¿no? En donde a lo mejor existe un riesgo importante, ¿vale? Entonces, muchísimo, ¿vale? Pues bueno, mi buen Bolaños, ahora sí que ha sido un gran gusto nuevamente poderte tener en el programa, ¿sí? Ya sabes que, pues bueno, estamos aquí en conjunto, ¿sí? En este podcast con la finalidad bueno, convivir, de dar un poquito de experiencia desde nuestra perspectiva, que ojo, es muy personal, ¿sí? Ahora sí que todo lo que tú escuches, todo lo que tú te lleves a tu casa, ya es parte de tu responsabilidad. Nosotros cumplimos solamente con, ¿sí? Darte nuestro punto de vista desde una perspectiva muy personal, ¿vale? Entonces, pues mi buen Bolaños, ¿sí? De mi parte, ¿sí? Te mando un buen saludo y un gran abrazo, ¿sí? Fuerte abrazo, amigo. Un gusto y pertenecer y participar en este tipo de eventos. Vamos por más temas, cualquier cosa, algún tema de interés que tengan chavos, pues con toda la confianza, escríbalo ahí en redes sociales y ténganlo por seguro que vamos a estar aquí con todos ustedes, ¿sale? Muchísimas gracias por también agradecer a todos los comentarios que hemos tenido, ¿no? Tuvimos muy buen recibimiento del primer capítulo, muy buenos Sí, comentarios, varios colegas que nos mandaron un gran mensajito de apoyo y también de ánimo, ¿no? Que les sirvió para bien. Recuerden que todo lo que platicamos es meramente nuestra experiencia y nuestro punto de vista y pues puede complementarse para bien en todo lo que se necesite y cualquier otra situación, pues ahí en redes sociales nos pueden contactar y con todo el gusto del mundo estamos para todos ustedes. Igual, nos vemos ahí en las certificaciones y no se les olvide que vamos a estar en el mes de octubre, 19 y 20 de octubre, en el Congreso HuMotion 360 en la ciudad de Puebla. ¿Sí? La elite de la fisioterapia en la actualidad, ¿vale? Entonces, nos vemos allá en Puebla. Mi buen Bolaños, que estés muy bien. Te mando un fuerte abrazo, amigo mío. Nos Hasta luego, estamos viendo muy amigo. pronto. Buenas Chao, noches. chao. Hasta luego a Buenas todos. noches. Bye.